Es una pregunta acerca de qué es realmente el universo y, quién sabe, tal vez, solo tal vez, cuando por fin descifremos qué es la conciencia, terminemos viendo todo de una forma completamente distinta. Descubriremos que el universo no se reduce a materia que se mueve de un lado a otro. Comprenderemos que, de un modo muy profundo, el universo es consciente de sí mismo y que nosotros somos precisamente esa conciencia que se asoma hacia afuera a través de unos 86.000 millones de neuronas, maravillándose ante lo extraordinario de la existencia. Pero espera, quiero ir aún más lejos porque todavía no te he contado sobre algunos de los experimentos más desconcertantes, esos que realmente ponen patas arriba nuestra intuición cotidiana. Hay una intervención quirúrgica que se llama comisurotomía o sección del cuerpo calloso. Los neurocirujanos la realizan en algunos casos graves de epilepsia. El cuerpo calloso es un enorme haz de fibras nerviosas, alrededor de 200 millones, que une el hemisferio izquierdo con el derecho del cerebro. Cuando se corta esa conexión, los dos hemisferios dejan de hablarse directamente entre sí. ¿Qué pasa con los pacientes después? En apariencia funcionan casi normalmente. Caminan, conversan, llevan su vida diaria. Sin embargo, cuando se les estudia con detenimiento aparecen fenómenos muy extraños. Por ejemplo, se le muestra una imagen solo al campo visual izquierdo, la información va al hemisferio derecho. Como el lenguaje suele estar alojado en el hemisferio izquierdo, si le preguntas al paciente qué vio, responderá que no vio nada. Pero si le pides que dibuje con la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, lo que acaba de ver, dibujará la imagen con total precisión. El hemisferio izquierdo no tiene idea de que vio el derecho, aunque el derecho sí lo sabe, simplemente no tiene cómo expresarlo con palabras. Entonces surge la gran pregunta, ¿este paciente tiene una única conciencia o dos? ¿Hay una sola persona dentro de ese cráneo con dos flujos de información independientes, o son literalmente dos personas distintas compartiendo el mismo cuerpo sin saber la una de la otra? Los pacientes aseguran sentirse como una sola persona, pero quienes lo dicen son sus hemisferios izquierdos hablando. ¿Qué respondería el hemisferio derecho si tuviera la capacidad de hablar? No tenemos forma de saberlo. Y esa incertidumbre toca el núcleo mismo del enigma, ¿dónde están los límites de una conciencia? ¿En qué punto termina una mente y empieza otra? Permíteme presentarte otro experimento mental que a mí personalmente me robó muchas noches de sueño la primera vez que lo conocí. Imagina un aparato futurista, un teletransportador. Este dispositivo escanea cada átomo de tu cuerpo, registra la posición exacta, el estado cuántico, todo. Luego envía esa información a Marte y allí reconstruye una réplica idéntica de ti con átomos nuevos. Durante el escaneo, el original que estaba en la Tierra es destruido. La persona que despierta en Marte tiene todos tus recuerdos, siente que es tú, recuerda haber entrado al teletransportador en la Tierra. Para ella no hubo interrupción alguna, simplemente parpadea y ya está en Marte. ¿Esa persona eres tú? Hay quienes responden que sí, lo que cuenta es el patrón, la organización de la información, no los átomos específicos. Los átomos de nuestro cuerpo se renuevan constantemente de todas formas, si el patrón se preserva intacto, tú sigues siendo tú. Otros contestan, no, tú moriste en el momento en que el escáner destruyó tu cuerpo original. El ser que aparece en Marte es una copia extremadamente fiel, con tus recuerdos, tu carácter, tu forma de sentir, pero sigue siendo solo una copia. Una entidad nueva que erróneamente crees ser tú. ¿Cómo decidirías tú? Ambas versiones reclaman con igual fuerza ser el tú auténtico. Las dos tienen tus recuerdos, tu personalidad, tu sensación íntima de ser tú. No existe ninguna prueba objetiva que pueda diferenciarlas, ningún experimento que señale cuál es la versión real. Esto resulta profundamente perturbador porque implica que quizás no haya un hecho definitivo acerca de la identidad personal, tal vez no exista un yo continuo y sólido a lo largo del tiempo, sino solo una cadena de momentos experimentados que la memoria cose unos con otros, creando la ilusión de una continuidad ininterrumpida. Pero entonces, ¿quién está experimentando esa ilusión? ¿Ves cómo volvemos siempre al mismo punto de partida? Cada vez que intentamos escapar del misterio, terminamos exactamente donde comenzamos.
Existe algo que se siente como ser tú, y no tenemos la menor idea de qué es ese algo. Déjame probar otro ángulo. Reflexionemos sobre qué hace realmente la conciencia. Hay una observación curiosa: todo aquello de lo que eres consciente ocurre con un pequeño retraso. La luz tarda en llegar a tus retinas, el sonido tarda en llegar a tus oídos, las señales nerviosas tardan en viajar hasta tu cerebro y el procesamiento también consume tiempo. Para cuando te das cuenta de algo, ese algo ya pasó hace fracciones de segundo. Sin embargo, tú no percibes el mundo como algo que ya pasó, lo experimentas como si estuviera ocurriendo justo ahora. Tu cerebro tiene que estar realizando un trabajo extraordinario para sincronizar información que llega en momentos distintos y fabricar un presente unificado. Esto es otro aspecto del problema de la vinculación, pero ahora en el tiempo. ¿Cómo logra el cerebro unir eventos separados en el tiempo en una sola experiencia coherente de la hora? Y hay más, no notas los vacíos. Cuando parpadeas, el mundo no se pone negro. Tus ojos realizan rápidos movimientos sacádicos durante los cuales eres técnicamente ciego por instantes, pero nunca lo percibes. Tu cerebro rellena esos huecos. Así que tu experiencia del mundo no es una grabación directa de la realidad. Es una construcción activa, una hipótesis bien informada, la mejor estimación posible a partir de datos incompletos y retrasados. El cerebro funciona como una máquina de predicción que tapa agujeros, corrige inconsistencias y genera la sensación de una realidad fluida y continua. Pero aquí viene lo inquietante: esa construcción es experimentada por algo. Existe un observador que contempla la película que el cerebro ha editado. ¿Quién es ese observador y dónde se encuentra? En este punto las cosas se vuelven realmente desconcertantes. Ese observador no puede estar dentro del cerebro, porque entonces tendría que percibir las señales cerebrales, y esas señales tendrían que ser procesadas por otra cosa, y esa otra cosa necesitaría su propio observador, y caeríamos en una regresión infinita. Ese argumento se conoce como la falacia del homúnculo. No puedes explicar la conciencia poniendo un pequeño hombrecito dentro del cerebro que mira una pantalla, porque entonces tendrías que explicar la conciencia del hombrecito, y así hasta el infinito. Por lo tanto, la conciencia no puede funcionar como un cine interno con pantalla, proyector y espectador. La experiencia tiene que generarse de otra forma, una forma que no requiera un observador separado, pero no sabemos cuál es esa forma. Te cuento otra cosa que me desconcierta enormemente. La mayor parte de lo que hace tu cerebro ocurre fuera de tu conciencia. No sientes cómo regulas el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión. No eres consciente de los cálculos extremadamente complejos que te permiten reconocer una cara, comprender una frase o atrapar una pelota que viene volando. Todo eso sucede en automático, en la oscuridad. Sin embargo, algunas cosas sí emergen a la conciencia: el rojo intenso de una cereza, el dolor agudo de un golpe, el sabor del café recién hecho. ¿Qué decide qué procesos suben al escenario de la conciencia y cuáles permanecen en backstage? Algunos científicos piensan que la conciencia actúa como un foco de atención limitado, solo puede iluminar una pequeña porción de la actividad cerebral en cada momento. La atención sería entonces el encargado de dirigir ese foco hacia lo más relevante. Pero esto no resuelve nada, solo reformula la pregunta: ¿qué es lo que enciende el foco? ¿Qué es exactamente esa iluminación que llamamos conciencia? Otro dato extraño: la anestesia general. Con ciertos fármacos podemos apagar la conciencia por completo. El cerebro sigue funcionando, las neuronas siguen disparando, pero la persona está inconsciente. ¿A dónde va esa conciencia? Al despertar no hay recuerdo de nada, no hubo oscuridad, no hubo vacío, simplemente un corte limpio en la existencia. Eso demuestra que la conciencia puede desaparecer y regresar según el estado químico del cerebro. Los átomos no cambian, la estructura general se mantiene, lo que varía es la dinámica, los patrones de actividad eléctrica. Entonces la conciencia parece depender de ciertos patrones dinámicos, no de la mera estructura física. Un cerebro muerto tiene prácticamente los mismos átomos que uno vivo, pero no hay conciencia. La diferencia está en la electricidad, en el flujo de información. Pero, ¿qué tipo de flujo? ¿Cualquier flujo sirve?
Evidentemente no, un tornado tiene dinámica compleja, un remolino también, y nadie piensa que sean conscientes. Debe haber algo especial en la dinámica cerebral. ¿Es la complejidad? Los cerebros son enormemente complejos, pero hay muchas cosas complejas que no son conscientes, el sistema climático, la economía global, Internet. La mera complejidad no basta. ¿Es el procesamiento de información? Las computadoras también procesan información a gran escala. Si construimos una máquina que replique exactamente el procesamiento del cerebro, ¿será consciente? ¿Habrá algo que se sienta como ser esa máquina? Esta es la gran pregunta de la inteligencia artificial y la conciencia. Unos dicen que sí, la conciencia es sustrato independiente. Si ejecutas el algoritmo correcto, la experiencia subjetiva aparecerá, sea en neuronas o en silicio. Otros dicen que no. Hay algo irreemplazable en la biología húmeda del cerebro. Una simulación perfecta del fuego no quema, una simulación perfecta del hambre no produce sed. Tal vez una simulación perfecta de un cerebro no siente nada. No sé quién tiene razón, pero hay algo que sí sé, no podemos resolver esta cuestión solo observando el comportamiento externo. Una máquina puede imitar perfectamente la conciencia sin tenerla, el famoso zombi filosófico. Podría decir todas las cosas correctas, comportarse de manera impecable, y aún así no haber nadie dentro. ¿Cómo distinguiríamos una máquina realmente consciente de una imitación perfecta? No podemos. Y eso es perturbador, porque significa que nunca podremos estar seguros de que cualquier otro ser, incluso otra persona, sea realmente consciente. Solo asumimos que lo eres porque te comportas como si lo fueras. Este es el problema de las otras mentes, y está íntimamente ligado al problema difícil de la conciencia, ambos provienen de la misma raíz, la privacidad absoluta de la experiencia subjetiva. Ahora quiero tomar distancia y hacer una pregunta mayor, ¿por qué nos importa tanto todo esto? Nos importa porque la conciencia no es un fenómeno más entre muchos, es el fenómeno. Es lo único que conocemos de primera mano. Todo lo demás, la física, la química, las galaxias, las leyes naturales. Lo conocemos a través de la conciencia. Sin ella no habría conocimiento posible. Por eso la conciencia no está en la periferia de nuestra comprensión, está en el centro mismo. Es el instrumento a través del cual percibimos absolutamente todo. Además, la conciencia es el lugar donde reside el valor. El dolor duele de verdad. El placer se siente bien de verdad. El amor, el miedo, la tristeza, la alegría, no son solo datos, son cualidades intrínsecas que importan porque se experimentan. Si la conciencia no existiera, nada tendría importancia real. Un universo de materia ciega obedeciendo leyes físicas sería simplemente eventos sucediendo, sin que ninguno fuera preferible a otro. El hecho de que ciertas configuraciones de materia puedan sufrir, puedan gozar, puedan sentir que algo importa, eso es lo que genera significado. Por eso comprender la conciencia no es solo un desafío científico, es un enigma filosófico, ético y quizá hasta espiritual. Lo abarca todo. Quiero ser claro. No pretendo decir que la física no tenga nada que aportar. La física nos dice muchísimo, la conciencia depende del cerebro, alterar el cerebro altera la conciencia, ciertas áreas cerebrales se relacionan con experiencias específicas. Todo eso es conocimiento sólido y valioso. Pero la física todavía no ha tocado el núcleo del misterio. ¿Por qué existe la experiencia subjetiva en absoluto? ¿Por qué el procesamiento de información se siente como algo? ¿Por qué no soy un zombi funcional? Mientras no respondamos esas preguntas, no hemos entendido realmente qué somos. Te dejo con una última imagen. Imagina que miras hacia arriba, al cielo nocturno. Ves miles, millones de estrellas. Cada una es un sol, muchas tienen planetas, un cosmos inmenso que se extiende miles de millones de años luz en todas direcciones. Y ahí estás tú, un puntito minúsculo, un puñado de átomos en un planeta pequeño que orbita una estrella corriente en una galaxia común. Pero eres un puñado de átomos que sabe que es un puñado de átomos. Eres materia que contempla la materia. Eres el universo volviéndose consciente de sí mismo.
¿Cómo fue posible que ocurriera eso? ¿Cómo logró el universo mirarse a sí mismo? No lo sé, pero me parece absolutamente asombroso. De todas las combinaciones posibles de materia en el cosmos, una de ellas adquirió la propiedad de la conciencia. Una configuración de átomos puede detenerse y preguntarse, ¿qué es todo esto? ¿Por qué existe algo en vez de nada? ¿Qué soy yo? Esos átomos que ahora forman tu cerebro fueron forjados en estrellas que murieron hace miles de millones de años. El carbono nació en núcleos estelares agonizantes, el oxígeno en supernovas, el hidrógeno ha estado aquí desde los primeros instantes tras el Big Bang. Esos átomos han viajado por nubes interestelares, han formado parte de planetas, de organismos vivos, y ahora están en ti, experimentando, cuestionando, maravillándose. Átomos capaces de tener conciencia. Materia dotada de curiosidad. Eso, para mí, es lo más extraordinario que existe en el universo, y no tenemos ni idea de cómo funciona. Pero está bien no saberlo todavía. No saber no es derrota, es posibilidad. Significa que hay algo enorme, algo fundamental, algo que podría transformar todo lo que creemos saber, esperando a ser descubierto. Y eso, para mí, es lo más emocionante que puede haber. Gracias por haber recorrido este camino conmigo. Ahora me gustaría saber qué piensas tú. Si tuvieras que apostar, ¿qué crees que es la conciencia en el fondo? ¿Solo un cerebro haciendo cosas muy complicadas? ¿Algo más? ¿Algo fundamental en la naturaleza? ¿O hay algo que se me está escapando, algo evidente que no estoy viendo? Cuéntame qué opinas.